Segundo tramo aquí en Campaña con Pedro Bordaberry. Ha sido muy crítico de la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Incluso en el arranque de esta semana hubo como algunos entredichos. Bonomi que le respondió, usted que le hizo referencia pedía más investigación en torno al caso de los ajustes de cuenta y que no quede simplemente como ajuste de cuenta. Pero le pregunto en cuanto a la propuesta que ustedes hacen en seguridad. ¿En cuánto puede llegar a empezar a haber un cambio que se note en la ciudadanía? Que empiecen a reducirse los índices, que la situación que tenemos hoy se empieza a revertir. Y yo creo que va a ser rápido. En 2-3 años esto se va a empezar a dar vuelta. Si nosotros trabajamos en las 5 líneas que creemos que hay que trabajar, en 2-3 años los resultados se van a empezar a ver. Nadie puede decir que en la primera semana se va a ver, pero nosotros proponemos trabajar en un cambio en la forma en que trabaja la policía, en la actuación policial, en especial descentralizando mucho más, con más policías en los barrios, sobre todo tecnificándolo mucho más también, utilizando modelos como propusimos hace 6 años, no estamos innovando en esto, como se trabaja en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, que han tenido mucho éxito. Si cambiamos las normas sobre la minoría delincuente, si combatimos a la droga, en especial a la pasta base, y la sacamos de las calles, si además de eso cambiamos el Código del Proceso Penal y le damos a los fiscales y a los jueces tareas distintas a las que tiene hoy, es decir, el juez solamente como quien dicta sentencia definitiva, no quien lleva adelante la instrucción, que la instrucción con la policía la hace la fiscalía, y si sobre todo también cambiamos el sistema penitenciario, sacamos las cárceles de adentro del Ministerio del Interior y creamos un instituto penitenciario, y trabajamos bien duro durante 5 años, los resultados se van a ver seguros, van a bajar los homicidios, van a bajar las rapiñas y se va a revertir el crecimiento que estamos. Y algunas de esas propuestas en las que ustedes están profundizando, ¿no se empezaron a realizar ya en este periodo? ¿No hay un mejor trabajo, por ejemplo, en rehabilitación, en tratar de tecnificar a la policía? A ver, en estas últimas semanas, meses, hemos visto que el Ministerio del Interior empezó a hablar de mucho más de la técnica. La tecnología que quiso aplicar de entrada fue aquel sistema informático chino que fracasó. Sí, pero eso ya con Daisy Tourné, ¿no? Bueno, pero ese fue el primer intento. Fracasó. Y ahora el otro día nos presentaron como una gran novedad la utilización de drones. Digo, drones utilizan ustedes para hacer imágenes. Para hacer imágenes, no es una cosa, y cámaras de videovigilancia. Nosotros creemos que hay que ir mucho más hacia el uso de modelos matemáticos, de la predicción del lugar y el tiempo del crimen. Hay una cantidad de la respuesta, los tiempos. Hay que tener una política mucho más preventiva y disuasiva que la que tenemos hoy. Hay una cantidad de cosas para hacer, que obviamente algunas, no todo lo que está haciendo Bonomi está mal, digo, no somos tan obtusos como decir todo lo que hace está mal. Porque eso se ha instalado también en la campaña, ¿no? Están los que dicen, bueno, no, la oposición le pega a Bonomi, le pega a Bonomi, le pega a Bonomi, no le reconoce ningún avance o ningunea lo que se ha hecho, y desde el otro lado se dice que las propuestas que hay en realidad es más de lo mismo, llover sobre mojado y que todo ya se está haciendo. No, yo creo que nuestra propuesta... Saco de esto la discusión de la baja de la imputabilidad, sí, y de la propuesta para vivir en paz, que es otra cosa, ¿no? Sí, nosotros estamos empujando el Código del Proceso Penal hace rato. Presentando un proyecto de ley, crear el Instituto Penitenciario sacando las cárceles dentro del Ministerio del Interior, lo presentamos al comienzo de la legislatura, no se ha hecho. La propuesta de la baja de la imputabilidad también, o sea que fíjate, de 5 caminos hay 3 que ya estamos indicando. La baja de la imputabilidad del tema de la seguridad es una medida para atender al problema de la inseguridad. Es uno de los 5 caminos que hay que seguir, es uno de los 5 caminos. También decimos no hay que legalizar la marihuana. El consumo tiene que seguir como hasta antes, pero el tráfico y todo eso no hay que legalizarlo, ¿no? Tenemos diferencias de fondo en enfoques y en la forma de actuación de la policía también. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? No estamos de acuerdo con esta política que lleva adelante el Frente Amplio, y ¿quién lidera esta política? ¿Quién la está ejecutando? Bonomi, el ministro del Interior. Sí, sí, el Frente Amplio va a seguir. Cuando el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, dice, y yo voy a dejar a Bonomi, entonces obviamente salimos a marcar nuestra diferencia con la política del Frente Amplio, con quien la está llevando a cabo y con quien dice Tabaré Vázquez que va a seguir en el Ministerio del Interior. Nadie se puede enojar con que marquemos diferencias con Bonomi, porque obviamente, si se dice que va a seguir 5 años más, yo le pregunto a los televidentes, se lo pregunto a usted, imagínense 5 años más de Bonomi, porque 5 años de Bonomi nos dejó
20.000 rapiñas por año cuando en el 2004 teníamos 6.800. Bueno, pero la curva era ascendente. No, discúlpeme, la curva no era... Si usted mira el punto de crecimiento de la curva, venía así, y cuando llegó hizo así, ¡guac!, y se fue para arriba. Mírelo, se pasó de 6.800 a 20.000. Y nosotros tenemos hecho el estudio por ministro. Por ejemplo, los homicidios. Stirling se mantenían. Borrelli, que tuvo un periodo, que hoy es el asesor de Tabaré Vázquez, para arriba. Llegó José Díaz, mantuvo el nivel en que lo había hecho crecer Borrelli. Llegó Daisy Tourné, para arriba. Vino Bruni lo mantuvo y lo bajó un poquito lo que había hecho Daisy Tourné. Llegó Bonomi, para arriba de vuelta. No, o sea que para ustedes el aumento en la tasa de homicidios responde, entre otras cosas, entre otros factores, a quién está al frente del Ministerio del Interior. No, a las políticas que lleva a cabo quien está al frente del Ministerio del Interior, obviamente. Pero a ver, obviamente que no es una cuestión es culpa de que está Bonomi, no, el problema es culpa de las políticas que lleva a cabo Bonomi en el Ministerio del Interior, eso está claro. 40% más de homicidios el año pasado, el año anterior, que hace 3 años, claro, 40% más de homicidios. El director de policía Julio Guarteche se mantiene, pasan los ministros y se mantiene y es el que está al frente de la estructura, vamos a decir, policial. Con nosotros no se va a mantener, Guarteche seguro no. Yo no creo que haya hecho una buena gestión Guarteche. No creo en Guarteche como una buena gestión, no lo creo. La verdad que no. Bien. Guarteche no era director nacional de policía, creo, en el gobierno. No, pero sí. Estaba en la dirección contra la droga. Sí, pero vino ascendiendo y desde hace varios años ya están. O sea, ha pasado los ministros y. Bueno, junto con Bonomi y con el hermano Tabaré Vázquez integran un equipo que realmente en los resultados. Olvidémonos de otras apreciaciones profesionales. Yo respeto a Bonomi, al hermano Vázquez y a Guarteche. Pero cuando vamos a ver los resultados, ese equipo. Y el equipo del Frente Amplio, donde estaba Guarteche, donde el hermano Tabaré Vázquez tenía otra posición, pero estaba metido en el tema de la seguridad, recibió el país con 6.800 rapiñas por año y 199 homicidios. Y hoy lo tiene en más de 20.000 rapiñas por año y en 280 homicidios por año. ¿Quiere decir algo que en la campaña se hable más de inseguridad que de educación? Quiere decir que es el problema que los uruguayos están viendo y donde no nos ponemos de acuerdo. Quizás en educación, que tenemos un problema tan grande como materia de seguridad... Sí, que quizás sea la base del problema de la inseguridad, pueda empezar también por el problema de la educación. Mire, estuvo Rodríguez Zapatero hace algunas semanas acá. Estuvo en Salto. Estuvo en Salto y estuvo en Maldonado. Y me comentaba una cosa, el crecimiento económico casi siempre trae más delito. Esa cosa de que si la economía está peor y hay más delincuentes... Estadísticamente es al revés. Y pasó en el Uruguay. Y le pasó en España. Es un tema para analizar. Yo sé que la educación sí es fundamental, sin lugar a dudas. Pero siento que hay gente pobre, la mayoría, que no es delincuente. Y hay gente rica y educada que sí lo es. Así que categorizar según esas cosas me parece que no solo es injusto, sino que es equivocado. Yo no habla de categorizar. No digo eso, digo porque es lo que hace el gobierno. Claro, o sea, simplemente me parece que muchas veces con una escuela pública y un liceo público saludable, atractivo para los jóvenes y los adolescentes, hay como menos caldo de cultivo para la delincuencia, ¿no? Quizás solucionar el tema de la educación podría llevar rápidamente también a un... Quizás es por eso que en los gobiernos colorados no había tanta delincuencia, porque la educación estaba mucho mejor. Y yo estaba leyendo las propuestas que ustedes hacen para la educación y realmente, lo digo sinceramente, me cuesta creer que haya muchas personas que difieran con la mayoría de esas propuestas. Lo convencimos, Nicolás, me alegro. No, eso no tiene nada que ver con el momento de realizar el voto, pero a lo que iba es que me parece que no tiene nada malo realizar el voto si está de acuerdo con la propuesta. Hay un punto de encuentro que me parece que tiene que exceder al Partido Colorado. Seguro que sí. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, después le voy a preguntar cómo se van a financiar, porque hay muchas cosas que suenan muy lindas en el papel y que... nosotros tenemos todo financiado. ¿Sí? ¿Cuánto sale lo que propone para la educación? Y se lo vamos a pasar, pero le termino la otra pregunta antes, que usted me decía de los acuerdos en materia educativa. Porque en este gobierno, ¿y por qué no se habían podido hacer? En este gobierno hicimos 2 acuerdos, todos los partidos en materia educativa, pero ninguno de los 2 acuerdos se cumplieron. ¿Y por qué no se cumplieron? Porque no fuimos
realmente asumir quienes tienen que llevarlo a cabo, que son los organismos de la educación, no estaban comprometidos con hacerlo, y el gobierno no pudo hacerlos cumplir lo que habíamos acordado todos los partidos políticos. Esa es la realidad. ¿Por qué no se pudo hacer el acuerdo, no se pudo concretar? Porque en realidad nos pusimos de acuerdo, y cuando lo fuimos a hacer, quienes el Frente Amplio había puesto en los organismos de la educación y quienes se representaban intereses particulares corporativos se negaron a hacerlo. Claro, pero los acuerdos en materia educativa no estaban vinculados a la propuesta que ustedes hacen ahora, que yo insisto, es bastante más abarcativa que esos acuerdos multipartidarios que se alcanzaron, y que tiene cosas que, insisto, son muy interesantes: la creación de un bachillerato científico tecnológico, el tema de los liceos rurales. Los liceos públicos de gestión comunitaria, 200 días de clase, una educación 4 a 14 años, séptimo, octavo y noveno, la enseñanza por área de conocimiento, no por asignatura, un sistema universitario nacional. Está bárbaro el programa. Pótennos. No estaba vinculado solamente a eso. Pero sí, es así. ¿Por qué en esas grandes líneas, donde seguramente yo no creo que en ningún partido político haya alguien que se oponga a la creación de un bachillerato tecnológico, por ejemplo, con pasantías, con los jóvenes involucrados y puestos al servicio de lo que es el nuevo mundo? ¿Por qué no se puede llegar antes a un acuerdo y hay que esperar a que la gente vote a Pedro Bordaberry, sea presidente? Bueno. Es que no es una pregunta para mí. Nosotros somos quienes lo estamos proponiendo. Claro, pero usted responsabiliza al gobierno de que nosotros llegamos a un acuerdo, en realidad no nos dieron corte. Y estas propuestas aparecen en el momento de la elección. Estas propuestas aparecen hace rato. Nosotros presentamos... Pero no estaban en discusión con el gobierno, eso voy, en este acuerdo puntual. Algunas de ellas sí. Mayor tiempo pedagógico estaba. Sí, eso usted propuso un proyecto de ley. Mayor tiempo pedagógico estaba. Otras fueron surgiendo después, la de liceos públicos, gestión comunitaria. Mayor bachilleratos tecnológicos también, porque los bachilleratos tecnológicos fue una experiencia que se hizo cuando Germán Rama estaba al frente de la educación. Tuvo un éxito formidable los bachilleratos tecnológicos. Lo que pasa es que después se discontinuó algo que se empezó a trabajar por eso. En las escuelas de tiempo completo casi que se pararon entre el 2005 y el 2010, las retomó este gobierno. Ahora, ¿por qué no hay un acuerdo? Bueno, nosotros estamos de acuerdo si lo estamos proponiendo. Vamos a preguntar a los otros partidos. ¿Y cuánto sale llevar adelante esas modificaciones y esas reformas? Nosotros, depende, tenemos todo cuantificado. Nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar es reducir el déficit fiscal, que hoy está en 3,3 puntos, y hay que reducirlo para poder hacer esto. Y estas propuestas es escalonadamente, porque cuando usted propone liceos públicos, gestión comunitaria, no es todo el primer año. Porque cuando usted hace un liceo público o gestión comunitaria, empieza con el primer año del liceo. Entonces el primer año tiene un costo, pero al año siguiente tiene 2 años. Claro. Y después 3, entonces ese escalonado va subiendo. Pero el caso, por ejemplo, los liceos públicos o gestión comunitaria son 54 millones de dólares por año al final del periodo, el costo que tienen. Ahora, después 150 CAIF es mucha plata. ¿Sí? Como proponemos 150 CAIF más. Las escuelas de tiempo completo sí es mucho dinero. Pero queremos llegar a construir... ¿Y cómo se reduce el déficit y se financia esto? Haciendo 4 medidas, o 4 líneas de acción. El déficit es 3,3. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar la ecuación y el resultado en las empresas públicas. Las empresas públicas son responsables de 1,2 puntos de ese déficit si tuvieran el mismo resultado que tenían en el año 2004. O sea que en realidad nosotros... No es que estamos diciendo la vamos a gestionar bien porque siempre se gestionaron mal, no, queremos que el resultado de ellas sea el mismo que tenían en el 2004. Si lo logramos, cuando estábamos en el gobierno, es 1,2 puntos. Así bajamos de 3,3 a 2,1. Lo segundo, nosotros queremos cancelar deuda de corto plazo en estas regulaciones de monetaria, que es un punto del producto. Para eso queremos usar reservas y llevar el nivel de reservas a las que teníamos hace un año, no hace 5, 6, 7, 8, hace un año. Eso no significa... Tenemos muchas reservas hoy. Estamos sobreestoqueados de reservas, sobreestoqueados. Tenemos 18.100, de las cuales disponibles son 8.000 millones de dólares. Hay que agarrar 3.500 y cancelar en dólares deuda de corto plazo. Eso es un punto. O sea que 3,3 estaba en 2,1 porque le hemos sacado 1,2, queda en 1,1. Después tenemos 0,6 al que se llega sin llenar el 25% de las vacantes que ocurren en el sector público. Es decir, llenamos el 75% de las vacantes que ocurren, y eso en el periodo son 0,6. Y eso ya llevamos a 0,5. Y después atendemos lo que nosotros llamamos el gasto electoral,
la reversión del gasto electoral que incluye de los cargos de confianza, desde otros cargos, de unos cargos que llaman imprescindibles, desde otros gastos, sin tocar lo social, sin tocar lo salarial, bajamos 0,5, lo llevamos a 0. La economía va a crecer, porque si usted hace eso, la inflación va a ser más baja, la economía va a crecer, va a dar certezas y con el crecimiento atiende todo esto. Hacemos una nueva pausa. Después de la misma conversamos, entre otras cosas, de otro rubro que se me hace, necesita bastante inversión, y es la infraestructura. Sí, claro. Las carreteras, algo que sobrevolamos en nuestra anterior entrevista cuando usted estuvo acá previo a las internas, pero bueno, queremos profundizar un poco en eso. Vamos a hablar también de cómo se prepara para vivir esta recta final de cara a los comicios. Si nos esperan, en minutos nada más estamos de vuelta.